Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo en este día, deseando que la presencia y la paz de Dios habite en sus corazones. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesús que tú nos hables en este día, Señor, a través de tu bendita palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Donde termino yo, comienzas tú. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? ¿La has aplicado a un momento en tu vida? Te la voy a explicar en dos partes. Donde termino yo. Es ese momento de tu vida donde te sientes que ya no puedes más, que por más que has luchado, ha sido en vano, porque en tus fuerzas lo has intentado, porque no has visto que cambie en algo la situación o el problema. Y se te es desgastante tratar de cambiar algo o a alguien. Es ahí donde te sientes tan cansado o cansada que ya no puedes más, no quieres seguir caminando y hasta has deseado la muerte. Y concluyes con esto: hasta aquí llego yo. Segunda parte de la frase, comienzas tú. Es cuando reconoces tu incapacidad, que tú no puedes solo, que necesitas la ayuda del Señor, del Dios Todopoderoso. En la Biblia registra, mis hermanos, un hombre, el hombre de Dios, el profeta Elías, pasa por un momento donde no quiere vivir, donde ve el problema más grande que Dios. Una amenaza de una mujer lo lleva al límite de no querer nada más. Y quiero invitarlos a que vayan a la palabra del Señor ahí, al manual de instrucciones, al primer libro de Reyes 19:4. Elías dice esto: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta es la palabra o la expresión o lo que Elías le dice al Señor. En medio de un desespero, Elías, angustiado, dice que huyó al desierto y que se sentó debajo de un enebro y hablando con Dios le dice: basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Pero vayamos a la palabra del Señor ahí mismo en el primer libro de Reyes 19, pero desde el 1, ¿qué es lo que lo lleva a él a tomar esta actitud, a sentirse derrotado, a sentirse acabado, a sentir que la vida de él no tiene sentido y que quiere morir? Dice así la palabra del Señor en el primer libro de Reyes 19:1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasó? Jezabel amenaza a el profeta Elías. Lo amenaza de muerte, que le va a quitar la vida, porque él mató a una cantidad de profetas, a los profetas de Baal. Jezabel era una mujer idólatra. Y registra la Biblia que ella era mala. Pero hay algo aquí sorprendente, que dice que le dicen a Jezabel que Elías había matado a muchos profetas de Baal a espada. Pero él huye por la amenaza de una sola mujer. A veces un problema, una circunstancia, una situación
mínima. Nosotros le damos la dimensión a esto y creemos que esto es más grande que Dios. A veces es hasta difícil entender esta situación o esta actitud que toma el profeta. No había acabado de matar una cantidad de hombres, de profetas de Baal, y cómo pues sale huyendo a una mujer, de la amenaza de una mujer. Es ahí donde cabe el título, esta frase: donde termino yo, comienzas tú. Es donde, sea cual sea la situación que nosotros vivamos, hay momentos en nuestra vida donde debemos terminar nosotros y decirle a Dios: con esta situación no puedo, te necesito a ti, Señor. Es donde reconocemos que nosotros necesitamos a Dios, que necesitamos la ayuda del Señor. Voy a continuar leyéndoles. Dice entonces ahí en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y de allí a su criado. Y dejó allí a su criado. Él dejó a su criado y se fue solo. Él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida, y sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. En el 7 dice: volviéndose el ángel de Yahvé la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera, te resta. Dice en el 8: se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Entonces dice en el versículo 4 que Elías quería morirse. En el 5 y en el 6 que un ángel le sustentó, le dio pan y agua. En el 7 dice que le insiste el ángel que coma y que beba, porque largo camino le espera. En el 8 dice que este alimento lo fortaleció por 40 días y 40 noches para que caminara en el desierto. Este alimento lo fortaleció, le dio fuerzas para que caminara. Muchas veces nosotros en el caminar, cuando sentimos que ya no podemos más, que estamos cansados, sentimos que Dios nos fortalece, y nos fortalece ¿a través de qué? A través de la palabra, de la Biblia, de la palabra del Señor. Dice en el 9, se metió en una cueva en el monte Oré. Esta cueva, el monte Oré, es el monte de Dios. Así que aquí podemos ver algo bueno, algo que él hizo para bien, y es que se escondió en la presencia del Señor. Y eso es una de las cosas que yo te invito que las hagas. Cuando te sientas desesperado, cuando sientes que no puedes más, cuando sientes de que tus fuerzas te están faltando, escóndete en la presencia del Señor hasta que el Señor te hable, pero escóndete, busca el refugio en el Señor. No busques el refugio ni en el mundo, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en los amigos inconversos. Busca refugio en Dios mientras te sientas cansado. No busques refugio en nada ni en nadie que esté lejos de Dios. Dice aquí que Él se refugió en una cueva en el monte Oré, que es el monte de Dios.
En el versículo 10 dice que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta no es una pregunta que Dios le está haciendo a él como quien dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Acaso Dios no sabe dónde él está? ¿Acaso Dios no sabe nosotros dónde estamos? Para mí esta pregunta que Dios le hace a él, le está diciendo es, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué estás aquí? Recordamos que en la palabra del Señor, Dios le pregunta a Adán, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Acaso el Señor no sabía el por qué se estaba escondiendo? Lo que Dios está preguntando esa es una pregunta de doble sentido. Lo que Dios le está preguntando a él es, explícame por qué te estás escondiendo. No tienes necesidad de esconderte. Dios le está diciendo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Es como quien dice, no tienes por qué estar aquí. No es necesario que estés aquí. No deberías estar aquí. Y esta misma pregunta te la hace el Señor si quizás, tú estás en un estado donde te estás escondiendo, donde no quieres seguir avanzando, donde estás estancado. Y Dios te pregunta hoy, ¿y qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar en el problema? ¿O vas a buscarme a mí? ¿Vas a buscar al Señor, que es la fuente de la solución? En el versículo 10, en adelante, 10, 11, 12, 13 y 14, Dios le hace la misma pregunta. Dios vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde lo mismo que le respondió en el 10, se lo responde en el 13 y en el 14. ¿Y cuál es la respuesta de Elías al Señor? Él le responde, en el 10 dice, él le respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y si vamos a el 14, 13 y 14, Dios vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? O sea, Dios le está diciendo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Él era el profeta de Dios, el enviado de Dios. Dios le está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y Elías en el 14 vuelve y le responde lo mismo. He sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En resumidas cuentas, lo que Elías le está diciendo al Señor es, estoy solo, me siento solo. ¿Tú te sientes solo hoy? ¿Te sientes sola hoy? ¿Sientes que el Señor te ha dejado? ¿Sientes que las demás personas te han dejado? ¿Sientes que nadie te defiende? ¿Sientes que nadie ha salido en tu defensa? ¿Sientes que todo el mundo te ha dado la espalda? ¿Sientes que tu familia te ha dado la espalda? Pues Elías le dice, solo yo he quedado. Él no estaba solo. En ninguna parte de la palabra dice que Dios a él lo dejó. No, es que nosotros cuando deseamos pelear en nuestras fuerzas, nos sentimos solos porque no vemos respuesta. Dice la palabra del Señor en el 15, en el versículo 15, Dios le dice, en el versículo 15, Dios no le dice a él, qué pesar Elías, te entiendo, no, sí, sigue aquí, no tienes por qué preocuparte.
el Señor no le dice, no, es que con razón usted tiene por qué estar preocupado, no es que esta mujer te va a matar. Dios no le dice a él, no, sí, que pesar, Elías, quédate aquí. Dios jamás te va a decir a ti, mi hermano, ni me va a decir a mí, sigue en la derrota, sigue fracasado, sigue sintiendo que no puedes. Sí, tu enemigo te va a acabar, sí, estás destruido. Dios nunca te va a decir, sí, no luches ya, que ya no se puede hacer más. No, Dios siempre te va a dar la solución. Y dice en el versículo 15, y le dijo Dios, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y en el 16 dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás por profeta por rey, y ungirás a Eliseo en tu reemplazo. Escúchame muy bien lo que te voy a decir porque estoy empezando a aterrizar este mensaje. El Señor le está dando acá la solución. No le está hablando del problema, le está dando la solución. Dios le dice, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta. En el versículo 16 y 17, Dios le habla a Elías la solución. Dios a ti nunca te hablará del problema. Él siempre te mostrará la solución. ¿Y sabes quién es la solución? Él. Dios es la solución a tu problema. Donde tú sientes que no puedes más y que tú dices, aquí, hasta aquí, Señor, no puedo más. Es donde empieza Dios a obrar y a actuar. Él es la solución. Dios le dice a Elías, levántate, ve por el desierto a Damasco, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta. Jehú, quiero hablarles de Jehú. Dios le dice, ungirás a Jehú por rey de Israel. ¿Qué significa el nombre de Jehú? El nombre de Jehú significa Yahvé es Dios. Eso significa el nombre de Jehú. Yahvé es Dios. El nombre de ese rey le recordaría a Elías que Dios es soberano y único Dios. Jehú. ¿Quién es Jehú? Jehú sería quien acabe con el problema de Elías. ¿Cómo se llamaba el nombre de Elías? Tenía nombre propio, Jezabel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nombre de tu problema? Hijos, esposo, suegra, finanzas, enfermedad. ¿Cuál es el nombre de tu problema? Porque ese problema tiene solución y se llama Yahvé es Dios. Él es la solución a tu problema. Él es la solución. Jehú sería quien acabe con el problema de Elías. Y Dios ya lo tenía programado. En el proceso, cuando Elías estaba huyendo con miedo de Jezabel, Dios ya tenía en ese proceso de Elías sentirse que su vida sería cortada por una mujer. Y cuando él veía que el problema no tenía solución y que era mejor morirse, Dios ya le tenía solución. Por eso le dice, ¿qué haces aquí? Ve y unge a aquel que te va a quitar el problemita de encima. ¿Y quién es? Jehú. ¿Y qué significa el nombre de Jehú? Yahvé es Dios. Tenemos que tener claro, mis hermanos, que Yahvé es Dios y que donde termino yo, Él comienza, que Él tiene la salvación, la solución, sea cual sea el problema, la solución ya la tiene Dios. Dice la palabra del Señor
que Jehú mató a Jezabel. Jehú la mató. Está en el segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes 9, del 30 al 34. Dice que Jehú mató a Jezabel. Y la muerte de ella fue tal cual como Dios la había profetizado, como Dios le dijo al profeta Elías que ella iba a morir, que ni siquiera su cuerpo iba a poder ser enterrado porque los perros se comerían el cuerpo de esta mujer y solamente quedarían pedazos de ella tirados en la calle. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que te tiene desanimado, donde ya no quieres seguir caminando, donde sientes que ya no tienes esperanza. Pues hoy te digo, mi hermano, que Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, nos entregó la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las huéspedes y potestades de maldad, sobre el enemigo. Cristo Jesús es la solución. Ve y corre a los brazos del Señor. Escóndete en su presencia y espera, porque Dios ya tiene la solución. Que tengas una feliz resto de tarde y que el Señor te bendiga.